Hola, muy buenos días. Mi nombre es Kenia Baza y mi grupo está conformado por Adriana Herrera, Ángela Angélica y María de los Ángeles. El día de hoy le vamos a hablar sobre la floculación. Este es un proceso químico mediante el cual, con la adición de sustancias denominadas floculantes, se aglutinan las sustancias coloidales presentes en el agua, facilitando de esta forma su decantación y posteriormente filtrado. Bueno, el objetivo principal de la floculación es reunir las partículas desestabilizadas para formar aglomeraciones de mayor peso y de mayor tamaño que sedimenten con mucha mayor eficiencia. ¿Cuál es la mecánica del proceso de esto? Bueno, normalmente la floculación se analiza como un proceso causado por la colisión entre las partículas. En ella intervienen en forma secuencial tres mecanismos de transporte. Primero está la floculación pericinética o bromiana, y este se da la energía térmica del fluido. Luego la floculación ortocinética o gradiente de velocidad, que se produce en la masa del fluido en movimiento. Y por último, la sedimentación diferencial. Esta se debe a las partículas grandes que al precipitarse colisionan con las más pequeñas que van descendiendo lentamente y todas se aglomeran. Bueno, pero ¿cómo funcionan estos mecanismos? Al dispararse el coagulante en la masa de agua y destabilizarse las partículas, pues se precisa de la floculación pericinética para que las partículas coloidales de menor tamaño de 1 micrómetro empiecen a aglutinarse. El movimiento bromiano actúa dentro de este rango de tamaño de partículas y forma el microfóculo inicial. Recién cuando este alcanza el tamaño de 1 micrómetro empieza a actuar la floculación ortocinética, promoviendo un desarrollo mayor del microfóculo. Bueno, estos mecanismos han sido estudiados en lugares donde la temperatura llega a ser muy baja, de hasta 0 grados, rango dentro del cual el movimiento bromiano se anula totalmente y por consiguiente también lo hace la floculación pericinética. En este caso, se comprobó que la floculación ortocinética es totalmente ineficiente y no tiene importancia alguna sobre las partículas pequeñas. Bueno, ¿cuáles son los coagulantes más utilizados para la floculación? Entre ellos podemos encontrar primeramente el sulfato de aluminio, también llamado alumbre. Como podemos observar en la imagen, así es su estructura. Y el sulfato de aluminio es uno de los primeros y todavía el coagulante más ampliamente utilizado. También, como les había dicho, es conocido como alumbre. Está disponible en bloques y en polvo. Aquí en la imagen podemos ver que están como en bloques. Y también se pueden comprar en forma líquida o en forma seca. Es fácilmente soluble en agua. Cuando se le añade alumbre al agua, reacciona con el agua y da lugar a iones con cargas positivas. Es eficaz solo en cierto intervalo de pH. Y con una buena floculación puede no ser posible con alumbre en algunas aguas. El otro, como podemos ver en la imagen, es el sulfato ferroso, que tiene como un color verdecito. También es conocido como caparrosa verde o vitriolo. Es un compuesto coagulante ácido granular de color verde, como les había mencionado. Es disponible en los gránulos, disponible en gránulos cristales, como se ven en la imagen, y como unos bultos. Bueno, el valor de la alcalinidad y el pH del agua natural son demasiado bajos para la reacción con él para formar flóculos de hidróxido férrico que se desean, porque la reacción como implica la oxidación con el oxígeno disuelto en el agua, en lo que ocurre cuando el valor del pH es menor a 8.5. Por lo tanto, es necesario que cuando se realice este proceso se le añada cal para asegurar la coagulación. El otro es el sulfato férrico. Este está disponible como un coagulante de tratamiento de agua comercial en forma de un material anhídrido, que puede ser transportado y almacenado en barriles de madera. El material se disuelve fácilmente en una cantidad limitada de agua tibia antes de echarse al agua, y el volumen de sulfato férrico se disuelve en 2 partes de agua para producir una solución de al menos el 40%. Otro coagulante también utilizado es el cloruro férrico.
Bueno, este compuesto químico es utilizado a escala industrial, perteneciente al grupo de los haluros metálicos. El cloruro férrico en solución de al 40% se utiliza como coagulante para tratamiento de aguas y efluentes. Se comercializa habitualmente en granel o en granos. Y bueno, estas sales antes mencionadas son utilizadas principalmente por razones económicas, ya que tienen un bajo costo. La lesión del coagulante al ser utilizado en el agua se basa en la experimentación de los mismos que en el agua, logrando así la dosificación correcta. Teoría básica. Las principales teorías sobre la cinética de la floculación fueron desarrolladas por Small-Chocking, quien derivó las expresiones básicas para la frecuencia de colisión de las partículas bajo el movimiento browniano y el régimen de flujo laminar, y desarrolló la siguiente expresión, que es representativa a la floculación pericinética, donde J es el número de colisiones entre las partículas, N1 es igual a N2, las concentraciones de partículas de diámetro es de 1, concentraciones de partículas de diámetros de 2 y la energía desarrollada en el proceso. Kamm y Stein fueron los primeros en determinar que para fines prácticos era necesario añadirle turbulencia al proceso y generalizaron la ecuación de Small-Chocking para incluir las condiciones de flujo turbulento. Así, de acuerdo con la expresión de Kamm y Stein, la frecuencia de colisión está expresada de la siguiente manera, donde G es el gradiente de velocidad y según ellos es igual a raíz cuadrada de potencial total por unidad sobre la viscosidad cinética. La principal objeción de la expresión se basa en el hecho de que esta ecuación fue deducida para condiciones de flujo laminar y que pierde mucho de su sentido físico cuando se aplica a floculadores cuyo flujo es en mayor parte turbulento, según expresaron los autores y posteriormente Esney y Arboleda. El gradiente de velocidad de una escala de longitud dada no contribuirá significativamente a la colisión de partículas más grandes o más pequeñas que esta escala. Los dos últimos autores llegaron a expresar expresiones que, excepto que por la constante numérica, son equivalentes a la ecuación. El supuesto básico era que las partículas involucradas son mucho más pequeñas que las escalas de turbulencia. Un supuesto que se encuentra fuertemente justificado de los sistemas de floculación encontrados en las partículas de tratamiento de agua. Factores que influyen en la floculación. Los principales factores que influyen en la eficiencia de este proceso son la naturaleza del agua, las variaciones de caudal, la influencia de gradiente de velocidad, el tiempo de floculación y el número de compartimientos de la unidad. Naturaleza del agua. La coagulación y por consiguiente la floculación es extremadamente sensible a las características físico-químicas del agua cruda, tales como la alcalinidad, el pH y la turbiedad. Algunos iones presentes en el agua pueden influir en el equilibrio físico-químico del sistema, en la generación de cadenas poliméricas de los hidróxidos que se forman o en la interacción de estos polímeros con las partículas coloidales, lo que afectará el tiempo de la floculación. La presencia de iones tiene marcada influencia en el tiempo de formación de los flóculos en función del pH. La concentración en la naturaleza de las partículas que producen la turbiedad también tiene una notable influencia en el proceso de floculación. En todos los modelos matemáticos de floculación, la velocidad de formación de flóculos es proporcional a la concentración de partículas. Por regla general, es más fácil flocular agua con elevada turbiedad
y que presenten una amplia distribución de tamaños de partículas, en tanto las partículas de mayor tamaño, que podrían ser removidas en tanques de sedimentación simple, tales como arena fina acarreada durante pico de elevada turbiedad, interfieren con la floculación porque inhiben o impiden el proceso. Por este motivo, si la turbiedad del agua cruda fuera igual o superior a 1000 microtoneladas, es indispensable la utilización de tanques de presedimentación. Un caso particular de floculación, donde se manifiesta claramente la influencia de la concentración de las partículas y se confirma la ecuación de Hobson, es la floculación en manto de helados. Estas unidades son generalmente partes integradas de sedimentadores de flujo vertical, con la floculación procesándose en la parte inferior. Normalmente es en forma cilindrocónica, donde se concentran los lados depositados. De acuerdo con la ecuación de Hobson, la floculación es determinada por el proceso adimensional, que se resalta la importancia de la concentración de volumen de flóculos, que normalmente está comprendida entre el 5 y el 20%. De las consideraciones anteriores surgen el agrupamiento adimensional como un parámetro útil para caracterizar el proceso de floculación. Hasta la fecha, no existe un valor o una escala de valores que representen la optimización del proceso. Mientras tanto, Harris et al., con resultados obtenidos en experiencias de laboratorio, sugiere que este parámetro sería de orden de 100. Influencia de la variación del caudal. Es conocido que al variarse el caudal de operaciones de la planta, se modifican los tiempos de residencia y los gradientes de velocidad en los reactores. El floculador hidráulico es algo flexible a estas variaciones, es decir que al disminuir el caudal aumenta el tiempo de retención y disminuye el gradiente de velocidad, y al aumentar el caudal el tiempo de retención disminuye, el gradiente de velocidad se incrementa y viceversa. En el floculador hidráulico el efecto es más perjudicial debido a su poca flexibilidad, ya que la variación permanece constante y el tiempo de residencia aumenta o disminuye de acuerdo con la variación del caudal. Influencia del gradiente de velocidad. Bueno, cuando mayor es el gradiente de velocidad, más rápida es la velocidad de aglomeración de las partículas. A medida que los flóculos aumentan de tamaño, crecen también las fuerzas de cizallamiento hidrodinámico incluidas por el gradiente de velocidad. Entonces, los flóculos crecerán hasta un tamaño máximo por encima del cual las fuerzas de cizallamiento alcanzan una intensidad que los rompe en partículas menores. La resistencia de los flóculos depende de una serie de factores. Primero, de su tamaño, forma y compactación. Segundo, del tamaño, forma y la naturaleza de las micropartículas. Y por último, del tamaño y forma de los ligamentos que unen a las partículas. Bueno, entonces la influencia del tiempo de floculación. En todos los modelos propuestos para la floculación, la velocidad de aglomeración de las partículas es proporcional al tiempo. Bajo determinadas condiciones existe un tiempo óptimo para la floculación, que normalmente es entre 20 y 40 minutos. La permanencia del agua en el floculador durante un tiempo inferior o superior al óptimo produce resultados inferiores, que no nos conviene.
Entonces es necesario que se adopten medidas para aproximar el tiempo real de retención en el tanque de floculación al tiempo nominal escogido. Esto lo podemos lograr si se compartimentaliza el tanque de floculación con pantallas deflectoras que avisen que cuando mayor sea el número de compartimientos, menor serán los cortocircuitos del agua. Floculadores. Se acostumbra a clasificar a los floculadores como mecánicos o hidráulicos de acuerdo con el tiempo de energía utilizada para agitar la masa del agua. Podemos hacer una clasificación más amplia si se tiene en cuenta el modo como se realiza la aglomeración de las partículas. De acuerdo con lo que dije anteriormente, los podemos clasificar de la siguiente manera. Floculadores de contacto sólido y floculadores de potencia. Floculadores de contacto sólido. Los floculadores de contacto sólido no son utilizados en nuestros proyectos de plantas de tratamiento, ya que han sido desarrollados y son ofertados generalmente por fabricantes de equipos y cada uno de estos viene con sus características propias. Normalmente estos floculadores forman parte de los tanques de decantación de flujo vertical y constituyen unidades relativamente compactas. Antes de que aparecieran los decantadores de placas, paralelos o tuberías, presentaban precios inferiores a los proyectos convencionales, pero hoy en día no tienen una ventaja muy significativa en los costos. Tenemos también que ver y tener en cuenta que son considerados como alternativas para los proyectos. Además, los costos, como ya lo mencioné anteriormente, y deberíamos ver los siguientes puntos que también son claves. Primero, en cuanto al tamaño de la instalación, no son aconsejables para pequeñas comunidades. Y además, las pequeñas comunidades carecen de personal certificado necesario para su operación. Segundo, el régimen de operación debe ser continuo o por lo menos por un periodo diario bastante largo y no debe ser sujeto a variación de los caudales. Por el mismo motivo y por último, se recomienda para aguas que mantengan más o menos constantes sus características físico-químicas. Floculadores de potencia. En los floculadores de potencia, las partículas son arrastradas por el flujo de agua a través del tanque de floculación sin que prácticamente exista concentración de sólidos. Normalmente los gradientes son prefijados en el proyecto, en algunos casos pueden ser ajustados por el operador o de acuerdo con la forma de disipación de energía. Se puede clasificar en hidráulicos y mecánicos. Hidráulicos. Los floculadores hidráulicos utilizan la energía hidráulica disponible a través de una pérdida de carga general o específica. De pantallas. Floculadores hidráulicos más utilizados son los de pantalla, de flujo horizontal o de flujo vertical. En los primeros el agua circula con un movimiento de vaivén y en los segundos la corriente sube y baja sucesivamente contorneando las diversas pantallas. La pérdida de carga total es la suma de dos parciales, la primera de menor cuantía debido a la fricción en el canal y la segunda, la principal, debido a los cambios de dirección. Esta puede ser calculada mediante la siguiente ecuación, donde n es el coeficiente de fracción de Manin, v es la velocidad del flujo radio hidráulico de los canales, L es la longitud de canales en cada tramo, K es el coeficiente de pérdida de carga. Los floculadores de pantalla de flujo horizontal son más recomendables para pequeños caudales. Las pantallas pueden ser hechas de madera o de láminas de asbesto o cemento. Se pueden dotar al sistema de floculación de dispositivos tales como las ranuras o marcos de fijación, a fin de ser posible el ajuste de espaciamiento
entre las pantallas, así como el gradiente de velocidad. Tales dispositivos pueden encarecer o recopilar el proyecto, por eso debe merecer especial atención proyectistas. Los floculadores de pantalla de flujo vertical pueden aplicarse a caudales mayores. Son más profundos, tienen 4 metros o más de profundidad. Su estructura puede ser adaptada a las adyacentes con ventajas económicas, ya que ocupan menor área. Floculador de Alabama. El floculador Alabama está constituido por compartimientos ligados entre sí por la parte inferior a través de curvas de 90 grados volteadas hacia arriba. El flujo es ascendente y descendente en el interior del mismo compartimiento. Las boquillas permiten ajustar la velocidad a las condiciones de cálculo o de operación. Estas unidades son muy vulnerables a las variaciones del caudal. Fácilmente se pueden generar espacios muertos y cortocircuitos como estos floculadores. Al paso entre las cámaras se hace mediante orificios sumergidos. Las pérdidas de carga pueden calcularse por las siguientes fórmulas generales, donde H es la pérdida de carga en el orificio, con los coeficientes de C y K, dependientes de la forma y dimensiones del orificio dados en los manuales de hidráulica. Bueno, estas unidades, al igual que las anteriores, son muy sensibles a las variaciones de caudal. Fácilmente pueden formarse un gran volumen muerto en la parte superior del floculador al disminuir apreciablemente el caudal. Helicoidal. En el proyecto ilustrado en la figura, el agua es admitida tangencialmente por la parte superior y sale de la cámara de la floculación a través de una curva dotada de unas guías paralelas como una turbina Francis, lo que ayuda a generar el movimiento helicoidal. En los floculadores helicoidales la energía hidráulica se usa para generar un movimiento helicoidal en el agua, inducido por un ingreso tangencial en la cámara de floculación. En la práctica el helicoide que se forma no es de diámetro constante como se muestra en la figura, sino que el diámetro disminuye al aproximarse al fondo. Se establece una distribución de velocidad de mayor a menor inconveniente para la formación del flóculo de medio poroso. La floculación en medio poroso se está aplicando principalmente en pequeñas instalaciones debido a su elevada eficiencia y bajo costo. Se distinguen dos tipos básicos de floculación en medio poroso fijo o en floculación en medio granular y floculación en un medio poroso expandido o floculación en lechos de arena expandida. Ambos fueron utilizados inicialmente en la India. La floculación en medio granular ha sido recientemente estudiada con cierta profundidad en América Latina y ya se aplica con éxito en algunas instalaciones. Esta consiste en pasar el agua después de haberle aplicado los coagulantes a través de un medio granular contenido en un tanque o un canal. El flujo normalmente es laminar y la eficiencia es extraordinaria. Puede flocular satisfactoriamente en pocos minutos. El floculador de lecho de arena expandido consiste en una columna a través de la cual el agua cruda pasa en sentido ascendente después de haber recibido el coagulante. La velocidad del agua es ajustada de tal modo que la expansión sea alrededor de 6 a 10%. Esto evita la obstrucción del medio poroso. Mecánicos, floculadores mecánicos, utilizan la energía de una fuente externa, normalmente un motor eléctrico acoplado a un intercambiador de velocidades que hace posible la pronta variación de la intensidad de la agitación. De paleta. Los floculadores mecánicos más utilizados son los de movimientos giratorios con paletas paralelas o perpendiculares al eje. El eje puede ser horizontal o vertical. Estos últimos normalmente son más ventajosos porque evitan cadenas de transmisión y también los pozos secos para la instalación de los motores. Su mantenimiento es difícil, pero cuando han sido bien proyectados duran durante muchos años sin mayor inconveniente. De turbina. Los floculadores del tipo turbina se dimensionan del mismo modo que los mezcladores rápidos, como las velocidades
periféricas máximas son superiores a 0.75 metros sobre segundos, el agua tenderá a girar acompañando el movimiento de la turbina, a no ser que se prevea la instalación de deflectores o pantallas para estabilizar el movimiento. La potencia aplicada al agua por unidad de volumen es un régimen turbulento donde K es una constante para un número de Reynolds elevado a superiores a 10.000 que varía con el tipo de impulsador y con la forma y dimensión del tanque. P, que es la densidad, N, velocidad de rotación en RPS, D es el diámetro de la turbina en M. La A volteada significa para todo y esto es igual al volumen de la cámara de mezcla en metros cúbicos.